Hola, soy el pastor José Luis Latorre. Bienvenidos otra vez aquí a nuestro rincón teológico en mi oficina en la primera iglesia luterana de Orland, en el norte de California. Hoy día quisiera hablarles un poco sobre el tiempo de Adviento. Estamos en tiempo de Adviento. Estoy por eso con este suéter azul, que es el color del Adviento. Antes el color del Adviento era el morado o violeta, porque el Adviento se veía como una estación de penitencia y de ayuno y de preparación para la Navidad. Como saben, el Adviento son las 4 semanas antes de la Nochebuena. Adviento viene de Adventus, que quiere decir la venida del Salvador. Entonces, durante estas 4 semanas, la iglesia se prepara y hay muchas tradiciones. Una de ellas es, por ejemplo, encender cada domingo una vela en la corona de Adviento. Corona de Adviento es esta guirnalda que tiene 4 velas. Tres son azules el día de hoy, azul como esto, y una es rosada, que es el tercer domingo de Adviento, que es la vela que habla sobre el gozo, sobre la importancia de regocijarnos en el Señor siempre. Y el Adviento tiene este color azul porque hoy en día, más que una estación penitencial, es una estación para la reflexión, para la contemplación, para discernir el gozo, la esperanza que nos trae el Salvador. Cada domingo de Adviento pues tiene un tema, ¿no? Y los temas son esperanza, paz, alegría y amor. El primer domingo es el domingo de la esperanza, el segundo domingo, el domingo de la paz, el tercer domingo es el domingo dedicado al gozo, la alegría en el Señor, y el cuarto domingo es dedicado al amor. Ese es el tema del Adviento. En las familias muchas veces hay tradiciones como reunirse, leer el texto del día, encender la corona de Adviento, compartir un tiempo juntos, es decir, una oración, prender las velas de Adviento. Entonces es un tiempo muy hermoso, un tiempo para meditar, para prepararnos para la llegada del Salvador. Y el Adviento trata no solamente de pensar en la primera llegada de Cristo, sino también en prepararnos espiritualmente considerando la segunda venida de Cristo. Las lecturas este año son tomadas del Evangelio de Lucas, y quisiera leerles hoy día uno de los textos que es el Cántico de Zacarías, que será el cántico para este segundo domingo de Adviento y que también será un motivo del mensaje que estoy preparando para mi congregación este domingo. El Cántico de Zacarías, como saben, Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el profeta que predicó preparando el camino para la llegada de Jesús y bautizó a Jesús, ¿no? Juan el Bautista era un personaje muy importante en el Nuevo Testamento. Fue, se dice, el último profeta antes de la llegada de Cristo. Bueno, Zacarías, su padre, era un sacerdote y él y su esposa por mucho tiempo quisieron tener hijos y no pudieron tenerlos. Y ya en la vejez, Zacarías tiene esta aparición del ángel que viene y le da el mensaje de que su esposa va a salir embarazada y ellos van a ser padres. Y a este niño deben de llamarlo Juan. Y que él va a preparar el camino del Salvador, el camino del Mesías. Pues cuando Juan nace, Zacarías um, hace esta proclamación y Lucas la recoge bajo la forma de un canto
que es el canto que se conoce como el Benedictus, porque Benedictus significa bendito, y esa era la primera palabra en la traducción de la Vulgata latina que hizo Jerónimo. El cántico de Zacarías es un cántico que se dice o se canta en la oración de la mañana, todos los días, ¿no? Cuando ustedes siguen la oración diaria, el oficio divino, la liturgia de las horas, como quieran llamarlo, dependiendo de la tradición eclesiástica a la que pertenezcan, en la oración de la mañana siempre se concluye la parte de las lecturas con el cántico de Zacarías. Y esto es muy interesante porque Zacarías pues quedó mudo después del anuncio del ángel, porque el ángel le dijo que él no había creído en su mensaje y que no iba a recuperar el habla hasta que se cumpliera todo con el nacimiento de su hijo, con el nacimiento de Juan el Bautista. Y entonces en los monasterios donde diariamente se practica pues el oficio divino, se ora 7 veces al día. Después del último oficio, que es el oficio de completas, pues entra a lo que se llama el gran silencio, ¿no? Entonces ya la gente se va a dormir en los monasterios y ya no habla. Hasta la mañana siguiente, cuando se rompe el gran silencio con la canción de Zacarías. Es decir, así como Zacarías rompió su silencio, su mudez, proclamando y bendiciendo a Dios, igual pues cada mañana nosotros salimos de este silencio de la noche, de este silencio del sueño, y nos levantamos y proclamamos a Dios en toda su magnificencia y bendecimos su nombre. El cántico de Zacarías lo pueden ver en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, en los versos del 68 hasta el 79. Vamos a leerlo, ¿no? Aquí en la traducción de la Nueva Versión Internacional. Así dice: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su pacto santo. Así lo juró a Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Esa es la canción de Zacarías, el Benedictus. Bendito sea el Señor Dios de Israel. ¿Y por qué Zacarías bendice a Dios? Pues lo bendice porque Dios cumple su promesa de enviar a su Salvador. Y este niño, Juan, va a preparar el camino. Va a ser aquel que predique y llame al arrepentimiento, a la toma de conciencia de cuál es la situación espiritual de cada persona, y a través de ese llamado prepare los corazones de la gente para la venida del Mesías. Y este Mesías es Jesús. Y nosotros vamos a ver pues que en el capítulo 3, muchos años más tarde, después, cuando ya Juan es un adulto, él está viviendo en el desierto y ahí está preparando el camino. Ahí está él predicando
¿no? Él está llamando al arrepentimiento. Y Juan en el capítulo 3, verso 8, predica a la gente y le dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de hacer hijos de Abraham. O sea, fíjense cómo este niño al crecer se vuelve un profeta que se atreve a desafiar a la sociedad, a las autoridades, a los líderes religiosos, políticos, etcétera, llamándolos al arrepentimiento, a un arrepentimiento total y radical. Miren lo que dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le pregunta la gente, ¿no? Entonces, este niño que, que llega en la vejez de Zacarías y de su esposa Elizabeth, crece y se convierte en este profeta que tiene estas palabras duras de llamada al arrepentimiento. Al punto que las personas se preguntan, bueno, si esta llegada, este anuncio que tú dices es tan radical, ok, ¿qué debemos hacer? Y Juan no les da pues un mensaje así intelectual, filosófico, sino sumamente práctico. Juan les dice, el que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. El que tiene comida debe hacer lo mismo. O sea, son cosas totalmente prácticas. Prepárate para la llegada del Mesías, del Salvador, del Señor, practicando el amor al prójimo, practicando la solidaridad, practicando el compartir el pan, la ropa, el tiempo, lo que sea que tú puedas tener para compartir, compártelo con otros. Así es como se debe recibir al Mesías. Así es como se recibe al Salvador. Esto no es una cosa intelectual, que hay que memorizar un montón de versículos en la Biblia o que hay que hacer un montón de rituales, etcétera. No. El sentido del Adviento es llamar nuestra atención de manera radical para que realmente nos preparemos para recibir al Salvador, en nuestro caso como cristianos, para celebrar la Navidad, que lo hagamos practicando el amor al prójimo, practicando el servicio, practicando la solidaridad. Únicamente a través de la práctica del amor al prójimo, de la solidaridad, de la fe, es que nosotros realmente estamos cumpliendo con el llamado que Dios nos hace. No hay otra manera. No es una preparación solamente teórica. No es solamente una introspección de ponernos a meditar en silencio todas las mañanas. Tiene una consecuencia práctica, tiene una consecuencia, un impacto en la sociedad y ese impacto se da por nuestra ética, por nuestra vida cristiana, nuestra práctica de la fe. El Adviento tiene que ver con eso, con conectar la experiencia espiritual interna de preparación, de búsqueda, de auténticamente querer recibir al Mesías, al Salvador, conectar esa búsqueda, esa experiencia interna con lo que está sucediendo fuera, con las necesidades del mundo que nos rodea. No es meramente una actitud contemplativa, es una actitud contemplativa con una acción concreta en la realidad y esa acción concreta en la realidad se manifiesta a través del amor al prójimo, el servicio, el compartir, el practicar la solidaridad con los demás. Eso es lo que el Adviento significa. Ahora, nosotros como iglesia debemos entender la importancia de la vida de piedad, de la contemplación, de la espiritualidad,
pero también la importancia de que esa espiritualidad sea una espiritualidad encarnada, manifestada, revelada al mundo a través de nuestras acciones. Recordando lo que decíamos al principio sobre el Benedictus, como esta canción rompía el gran silencio en los monasterios y se usaba y se usa hasta el día de hoy como el himno en la oración de la mañana, pues San Benito tenía esta idea, ¿no? Benito de Murcia, el fundador de los benedictinos, él decía, ora et labora, ¿no? Ora, contempla, ¿no? Pero también trabaja. Entonces, ahí conectaba él esta idea de contemplación más trabajo. Igual nosotros en la tradición luterana hemos recibido pues esta enseñanza que Martín Lutero siempre enfatizó, que nuestra profesión es un don de Dios. Es un don de Dios que hemos recibido, cualquiera sea la profesión u oficio que tú tengas. Es un don que Dios te ha dado, no solamente para tu beneficio, sino también para el servicio y para el beneficio de la sociedad, de la comunidad, del mundo del cual tú eres parte. Entonces tienes que ver que en el Adviento trates de usar pues esos dones, esa profesión, esas oportunidades que tú has recibido para servir a tu prójimo, para practicar la solidaridad, para practicar el amor y la caridad cristiana. Ese es el sentido de el Adviento. Ese es el sentido de la piedad cristiana. Nos preparamos para recibir al Salvador, pero no nos preparamos solamente en una actitud pasiva de contemplación y oración, sino en una actitud de contemplación y oración y acción también. No olviden nunca, oración y acción. Las dos cosas deben ir siempre como parte integrante de su espiritualidad cristiana. Bueno, eso es lo que quiero compartirles en torno al tema del Adviento y de la oración y la acción cristiana en el mundo. Como siempre, los invito a desarrollar pues su vida cristiana, su espiritualidad, leyendo la palabra de Dios, las escrituras, asistiendo a los servicios en la iglesia que esté más cerca de donde ustedes viven y practicando estas enseñanzas y esta palabra todos los días, especialmente con aquellos que están más cerca a ustedes. Bueno, esto es todo por este vídeo en este tiempo de Adviento. Les deseo un bendecido tiempo de Adviento, un bendecido tiempo en familia, donde puedan orar juntos, contemplar, leer la palabra de Dios, pero también pónganla en práctica. Oración y acción, ¿no? Y compartan estos vídeos si les parece útiles con sus amigos o compañeros en YouTube o en las redes sociales. Y además les deseo pues un bendecido tiempo de Adviento y como siempre sean muy felices. Hasta luego.